en el estudio, pero pensando en sistemas tecnológicos, que imaginando, ¿no?, el cierre de todas estas jornadas, bueno, asociándose con eso, creo que es el tema un poco en cuestión. Para empezar, una cosa que cuento siempre en las charlas es que no les voy a contar ejemplos de arquitectura parándome específicamente en ellos, sino que para nosotros cada obra es una excusa para desarrollar ciertas hipótesis de trabajo, para pensar acerca de algunos procesos, y en todo caso lo que dejamos es un caso de estudio que nos va a servir para verificar algunas de estas hipótesis y procesos, y que seguirá adelante, ¿no?, si tiene como algún caso de éxito, y si no, quedará como en el olvido. Pero no entendemos a las obras como un hecho consumado, sino que lo entendemos como parte de un proceso de trabajo que va retroalimentando, ¿no?, que va como consubstanciando sistemas y procesos. Desde hace algunos años, que cada vez que cuento mi trabajo, cuento que tenemos que ser conscientes de que hay un cambio de paradigma, de que hemos saltado de una visión homocentrista a una visión ecocentrista, y que eso nos obliga como profesionales, en cualquier disciplina en la que actuemos, a tener una especie de mirada holística sobre todo lo que hacemos. Y que a futuro esa mirada holística nos va a permitir validar aquello que hacemos, no por el objeto en sí mismo que crece y nace en un mundo físico y es real en ese mundo físico, sino por todas las relaciones y los acuerdos que empieza a hacer con todo el contexto y con todo aquello que lo rodea. Contexto natural, contexto social. Entonces, que en realidad, y se lo digo mucho a mis estudiantes, la validación de un proyecto, en este caso sí, por ahí de nuestra disciplina, de la arquitectura, a futuro no va a ser la validación canónica, ¿no?, si la proporción, si la belleza, sino que en realidad va a estar validada por la posibilidad de convivir con todo lo que lo rodea y de convivir bien, de potenciar ciertas cuestiones, ¿no?, que hacen que incluso nuestra vida en el planeta sea factible, ¿no? Entonces, bueno, un poco esta imagen intenta ejemplificar esto, ¿no? No importa tanto la neurona, importa como este proceso de sinapsis que hace que todo trabaje en conjunto. Y creo que acá está el desafío. ¿Cómo hacemos para diseñar el espacio entre las cosas? Cuando nosotros estamos preparados o nos preparan todo el tiempo para diseñar las cosas. Y de golpe la validación va a estar corrida de eso, ¿no? Entonces hablamos de una especie de instancia fronteriza que va a ser un poco el que domine nuestro campo de acción a futuro. Diseñar el entremedio, ¿no? Y en ese entremedio hay un montón de palabras clave. La gestión, la interacción, la interdisciplina, bueno, todas cosas que van a hacer que nuestra profesión además sobreviva, porque si no, digamos, queda tan obsoleta como cualquier otra. Por ejemplo, nosotros recién hablaba un poco de cómo es esto del estudio. Nosotros no contamos al estudio solo como un lugar donde viene un cliente, ¿no?, y te plantea un trabajo, sino que el estudio en realidad es un lugar de confluencia de muchas otras plataformas de acción que tienen mucho que ver con la facultad, en donde en realidad hay trabajos que nacen en el estudio y que a veces se van a la facultad y son investigados en la facultad, y a veces al revés. Y que es muy difícil definir en este tipo de práctica decidida, ¿no?, a priori, como una especie de convicción, ¿no?, adrede, decidir qué sale de qué cosa. O sea, al final esto es una gran mezcla en donde las investigaciones se van sucediendo y van permitiendo otras investigaciones y disparan a veces vertientes que no imaginabas. Entonces un poco toda esta serie de logos, que parece un auto ahí de TC2000, cada vez son más logos, son como todas las cosas en las que nosotros participamos. La facultad, la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Morón, IGEO, que es el Instituto de Investigación, que les voy a mostrar algunos trabajos, el taller de arquitectura 1 y 2 de donde soy titular, proyecto final que también está a mi cargo, y el PAF, que es el programa de tesis que venimos llevando adelante con los estudiantes desde el 2016. Claro, esto no es que un día te despertás y decís, bueno, ahora tengo que mirar alrededor mío y entonces entiendo que todo lo que haga va a tener una interacción con lo que me rodea y tengo que saber cómo manejar eso. La verdad que lo que te lleva a ese tipo de pensamientos los errores. O sea, cuando vos te das cuenta de que te equivocaste en algo y de que podía haber sido mejor o que no lo tuviste en cuenta. Este es un proyecto que para el estudio marca como un antes y un después. Nos encomiendan hacer un sistema de cabañas para un hotel en Andresito Misiones, que se llama Caradia. Caradia es el nombre de uno de los monos
que vienen más al sur, monos tropicales que vienen como más al sur y que llegan hasta algunas partes del litoral, y 2 investigadores que se compran unas tierras entre medio de 2 parques provinciales en Andresito Misiones, nos encomiendan como el proyecto de este hotel. Entonces viajamos y empezamos a reconocer, en principio, lo que sabíamos reconocer: la mano de obra, el material con el que podíamos trabajar, ciertas construcciones típicas del lugar, pero la ventaja de tener 2 clientes biólogos y que encima son conservacionistas y que trabajan en ONGs, es que ese espectro se te empieza a abrir, ¿no? Y yo recuerdo muy claro una de las primeras visitas en donde empezamos a caminar el terreno, y ellos ya tenían una cabañita como un hostel en donde recibían investigadores del CONICET que eran compañeros suyos en distintas investigaciones. Y uno de ese grupo de investigadores estaba haciendo unos pozos en la tierra, en estos claros, buscando el hábitat de unas abejas que son muy parecidas a unas abejas prehistóricas, para tratar de entender cómo hace 100 millones de años se vivía en la Tierra y por qué ese tipo de clima, ¿no?, tenía como alguna asociación. Y había otro grupo que estudiaba cómo por ahí en los distintos estratos de la selva se daban determinados alimentos para determinada flora y fauna. Bueno, nada, la interacción con esos investigadores por ahí en la semana que estuve ahí recorriendo el lugar hizo que entender el lugar sea mucho más amplio, ¿no? Y que nos podamos meter no solo con la mano de obra local, con la tecnología local, entender cómo funcionaba eso, la vivienda del colono, ciertos sistemas constructivos, sino también entender que la selva es un sistema de órdenes como muy claro y funciona, ¿no?, de determinadas maneras. Cuantas más humedades hay determinada flora y fauna, y cuanto menos humedades y más te acercas al cielo, hay otras. Entonces intentamos vincular los proyectos que hacíamos con todo esto, y bueno, y parecía ser atractivo también para el que fuera a pasarse unas noches ahí. Vos podías elegir en una visita dormir en una especie de mirador, en el punto más alto de este paisaje, que además tenía montañas, ríos, era un montón de hectáreas, y en un lugar casi te diría que era como la Disney para los arquitectos. Vos encontrabas que podías poner a alguien a vivir como en una madriguera, o en una casa puente, o en un mirador ahí arriba, o en una torre de avistaje de pájaros, y tenías como un montón de posibilidades. Bueno, diseñamos un montón de estas. La primera que se decidió construir es la cabaña torre, que tenía como la importancia de ser una pieza muy esbelta que podía en un solo edificio de arquitectura involucrar a todos estos estratos, y que además, con un turismo muy fuerte que en ese momento estaba creciendo de avistaje de aves, permitía como relacionarse con eso. Entonces inventamos como una especie de sistema en donde los pájaros se metían en el espesor de la estructura de madera, y vos desde adentro, medio ahí como espiando, podías ver el hábitat del pájaro. Bueno, había como una serie de temas con esos. También esta idea de estar desconectado en el medio de la selva y tener que autoabastecerte, o por lo menos generar todo lo que podía generar como de la zona. Bueno, más allá de la cabaña torre y del hecho arquitectónico, una de las cosas que nos enseñó esta obra es que cuando visitamos la construcción de las bases, unas bases de hormigón, que la verdad casi no habíamos diseñado, habían salido como del cálculo y nosotros no nos habíamos metido mucho en eso, ¿no? Había salido, en ese momento teníamos un calculista que trabajaba con el estudio y bueno, desarrolló como un sistema de bases para esta pieza que al final, desde el cero hasta arriba, tenía casi 12 metros, ¿no?, por cómo estaba montada y separada de la montaña, y había que resolver como esa esbeltez. Pero lo que nos impactó fue que al llegar a la obra, todo este sistema preservacionista, ¿no?, que imaginábamos los clientes y nosotros, se había ido al cuerno, porque había como un obrador que había talado las selvas, y la cabaña torre mide 4x4, como en 15x15. Y habían hecho todo un camino para llegar con la arena, con el cemento, qué sé yo, que había cortado todo un camino de la selva. Claro, nosotros llegamos ahí, nos llevaron a la obra, el lugar que habíamos elegido ya no era el mismo, y lo primero que hicimos fue increpar al cliente: ¿cómo dejaste que hagan esto? Y el cliente nos decía: ¿y yo qué tengo que ver? Entonces, bueno, hay un sistema, una serie de procesos que a veces, digamos, nosotros dejamos de involucrarnos, y eso nos impactó mucho en esta primera obra. La segunda obra que hicimos para ellos, que era un edificio como de 30 metros de largos, que era el salón de usos múltiples, el lugar de reunión, bueno, ya cambiamos todo. Un sistema de bases muy puntual, casi prefabricados. Elegimos una parte de la selva como que estaba creciendo, que no era la selva tan virgen como habíamos elegido antes. Hicimos un edificio como muy delgadito que atravesaba eso. Elegimos un sistema constructivo que casi se llevaba en partes prefabricado. Bueno,
empezamos a meternos con la gestión de la obra y no solo con el diseño, ¿no? Empezamos a entender que estos procesos tenían mucho que ver con todo lo que decíamos y que a veces una obra de madera, no solo por el hecho de ser de madera, es una obra que cuida el medio ambiente o que tiene como el mote de sustentable, ¿no? Como las vemos a veces en las publicaciones, sino que para que eso pase hay que involucrarse con un montón de otros procesos. Bueno, esta obra, claro, llegar al obrador de esta obra o ver que la selva seguía intacta alrededor y que casi solo había ocupado, ¿no?, el plano de la obra en el punto justo que ocupaba el edificio, y fíjate que hay hasta algunas plantitas entre medio de las bases, nos dejó como mucho más tranquilos, ¿no? Bueno, este es el Zoom, que es una mezcla entre restaurante, bar, lugar de reunión y también un auditorio para investigadores, que tiene uno de los espacios que a nosotros nos gusta muchísimo, que es este de la terraza, que caminás como entre las copas de los árboles o desayunás ahí. Bueno, una cosa, digamos, bastante interesante en la relación con el paisaje. Toda esta especie de sistema, ¿no?, de procesos que uno activa cuando decide hacer una obra de una manera o de otra, empezó a confluir a partir de algunos trabajos en una investigación que se llama Tecnopolíticas y que tiene que ver con comprender desde nuestra mirada, ¿no?, de un estudio de arquitectura, que con nuestras decisiones activamos o desactivamos industrias, mano de obra local, ¿no? Nosotros podemos, si no hacemos una buena investigación previa a la obra, podemos no comprometer con una obra en un lugar. Por ejemplo, este es un aserradero en Tolwyn, en Ushuaia. Si nosotros en este lugar hacemos una obra de ladrillo cerámico que viene de Córdoba o que viene de Buenos Aires o compramos madera en Misiones, como muchas veces pasa en el sur, este aserradero deja de tener trabajo y se muere, ¿no? Entonces, esa especie de comprensión, ¿no?, de una mirada mucho más abierta de lo que a veces entendemos que son las decisiones de un estudio de arquitectura, confluye en esta investigación que se llama Tecnopolíticas y que tiene que ver con detectar que hay capacidades inherentes a los lugares asociadas a unas ciertas tecnologías y que nosotros no podemos ignorarlas en el punto en el que decidimos una obra. Y a veces yo estoy hablando de obras de pequeña escala, pero imagínense un plan de miles de viviendas, ¿no?, que para hacer una vivienda en Jujuy lleva cemento de Buenos Aires. Entonces, digo, la incongruencia que tiene eso, y sobre todo una mirada estatal, nos parecía como que había que sacarla a la luz y contarla como un hecho importante. Además, hay otros temas, ¿no? A veces, digamos, hay ciertos pluritos de por qué elegir o no una tecnología, si la madera, si los bosques nativos, si los implantados. Y claro, cuando empezás a hablar con la gente de la zona, cuando empezás a investigar un poco más, cuando ves la manera en la que trabajan. Por ejemplo, ese aserradero en Tolwyn había invertido $1 millón en esta máquina continua que lo que deja después de la selección del tronco y todo el pasaje que hace ese tronco hasta salir en medidas normales para lo que hoy usamos de la industria de la tecnología, es casi un desecho cero. O sea, esto se va para hacer techos, que es lo poco que se hace en madera en nuestro país, y como desecho salen estas pequeñas maderitas, ¿no? Digamos, un sistema bastante inteligente en cómo usa sus recursos. Pero al final, ese aserradero con una madera nativa, que es la lenga, ¿no?, que es una madera increíble de exportación, qué sé yo, termina vendiendo a todo lo que es la industria del pallet, ¿no? O sea, toda esa madera, toda esa puesta en marcha de una tecnología va a parar a un pallet que en realidad es un residuo que por un momento determinado sirve para transportar televisores o ladrillos. Y nos parecía, la verdad, nos parecía como terrible, ¿no? Además, lo que implica eso también en el sistema de trabajo. Un operario que, si bien acá lo vemos, está bastante tecnificado, está todo el día haciendo tac, 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 y no deja nada, ¿no? Digo, no construye una casa, no construye un futuro, no sé. Solo, bueno, sí, obvio, recibirá un sueldo por eso que lo ayuda a vivir, pero, digamos, su trabajo se termina a las 5 de la tarde y mejor si no me acuerdo de lo que hice. Y bueno, y este tema, ¿no?, toda la discusión que hay con bosques nativos, empezamos a hablar de esto, empezamos a juntarnos con gente de agroecología. Por ejemplo, en Ushuaia hay una invasión de castores que tala mucho más rápido que el hombre. Entonces vos ves, uno se sube a un avión y ve estas cosas desde arriba y dice, qué desastre, mirá, talaron el bosque, la gente, las maderas, y no, fue el castor. O sea, una especie implantada en un lugar que le gana al hombre y que consume los bosques mucho más rápido y que es como una plaga, ¿no? Entonces también hay que entender como todo esto, o entender lo que pasa con lo agrícola, o sea, los incendios y todo lo que estamos viviendo. Bueno, es el poder de la agricultura queriendo ganarle al bosque, queriendo ganarle a la madera, porque en realidad es mucho más rentable plantar soja que esperar 20 años a que crezca un pino o 15, ¿no? Entonces, bueno, digo,
Cuando vos te pones a mirar todo esto por alrededor de la obra, entendés que hay políticas de Estado, que hay decisiones que tienen que ver con la ecología, que hay decisiones que tienen que ver con la energía, que hay decisiones que tienen que ver incluso con el oxígeno. Digo, bueno, que hay un montón de temas. Y por ejemplo, cuando yo volví de ese viaje a Ushuaia, muy poquito de tiempo después empecé a encontrar estas noticias, ¿no? Cerró el aserradero que yo había visitado, que es Bronzovil, despidió a todo su personal. Y claro, la industria y la tecnología de la madera en nuestro país casi que sale solo de emisiones y construye un 10% de las obras que nosotros hacemos. Bueno, todo un tema. Incluso, digo, no los voy a aburrir con esto, pero cuando te pones a investigar indicadores, Uruguay, un país muy chiquitito, tiene como una producción de madera que le gana a Argentina y a Brasil. Entonces no se entiende, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a veces cuando tomamos ciertas decisiones como país y pensamos en qué tipo de recursos tenemos y muy a la mano como para, sobre todo desde nuestra mirada, poder poner en práctica obras. Así nos pusimos a pensar algunos ejemplos que ni siquiera los puedo llamar obras de arquitectura, son como investigaciones sobre tecnología que en realidad hablaban de cómo podemos, a través de encontrar una mano de obra local con muy poca capacitación, con una materia prima que sale del mismo lugar, generar obras desde pequeña escala hasta escala masiva y poder como diversificar los trabajos que puede haber en un pueblo, ¿no? Empezamos a indagar con estos dos sistemas constructivos, el sistema modular de construcción en madera o mecano, cómo con pequeñas piezas muy livianas, muy fáciles de armar, podíamos como activar una serie de talleres de carpintería familiares, que en principio buscar capaz talleres capacitadores y después dejar toda una especie de conocimiento instalado en un pueblo que si recibe un plan de vivienda social en ladrillos cerámicos, al final lo único que le queda es casi vender sándwich a la obra porque ni siquiera son parte de las empresas que ganan esas licitaciones porque son empresas que tienen que tener una espalda económica muy fuerte y tal vez solo están en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, en vez de pensar en arquitectura, empezamos a pensar en esto, en la gestión. Y casi que una gran parte de esta búsqueda se la llevaban estos gráficos. Y después por ahí aparecía el proyecto o aparecían las posibilidades de proyecto. También una de las cosas interesantes de esto es que pusimos a pensar a estudiantes como ustedes de los talleres de segundo y tercer año de la escuela y durante 2 meses les pedimos no solo que hagan ellos mismos la prueba de construir este ladrillo y cada uno trajo 10 ladrillos y relevamos cómo los habían construido, si habían llamado a un carpintero, si los había ayudado a alguien, si lo habían hecho ellos, y después entre todos empezamos a pensar detalles. Había un equipo que trabajaba sobre el techo y que mejoraba como por ahí la idea del techo de este canalón, había otro equipo que trabajaba sobre las paredes y sus aislaciones, otro equipo que trabajaba sobre las escaleras. Entonces, entre todos, armamos como una especie de gran laboratorio tecnológico que derivó en una primer pieza, que es esta, que se llamaba Módulo I, que es una especie de habitáculo para 2 personas con una huerta en el techo y que se mostró en la Bienal de Arquitectura, en distintas ferias y que después empezó a escalar, a transformarse y empezamos a encontrarle también variantes. Esta casa se llamaba la Casa Cubo, es una casa de 70 metros cuadrados que se hizo en 4 días, se desarmó en una noche porque para todas estas ferias hay que tener como una velocidad, ¿no? Como de gestión y de acción muy rápida y que nos permitían probar estas cosas. Y después finalmente pasamos hasta cambiarle el nombre, ya no lo llamábamos módulos, no lo llamábamos casa, lo llamábamos hábitat. Y empezamos a dibujar, incluso cuando contábamos los proyectos, teníamos estas especies de imágenes de manual de biología, ¿no? No eran solo una casa para el hombre, sino que eran un hábitat que involucraba a todo aquello que rodeaba al hombre y que permitía obviamente su vida en la tierra. Al punto de pensar de que cada acción en estos edificios tenía que ver, ¿no?, con el ser humano y con un montón de microorganismos que dan vueltas y que se alimentan y retroalimentan en relación a estas actividades a veces del hombre o a la naturaleza misma generando cosas. Entonces aparecían estas huertas orgánicas o estas paredes con panales de abejas de una miel que se puede exportar, pero también era el lugar de habitación para las abejas, y pudimos construir algunos de ellos ya no de probeta o de laboratorio en ferias, sino que lo construimos en un parque y empezamos a imaginar y a involucrar con esto distintos procesos. Por ejemplo, estas bases que son como un tornillo de acero galvanizado que vos vas girando y los vas enterrando, los vas atornillando al suelo y que cuando la obra desaparece, la base también desaparece, las desatornillás y te las llevás y queda un agujerito en el suelo. O sea, de las bases de hormigón de la cabaña de Torre a esto, habíamos dado como un gran paso, ¿no? O el canalón, que es con una simple tabla, resuelve
el contenedor para la tierra del techo y al mismo tiempo el plegado para darle rigidez estructural a la pieza y un cierto cielo raso con una especie de movimiento que nos parecía bastante interesante y que se adecuaba como a esta pared de triángulos. Bueno, todo este proceso de construcción no solo nos permite trabajar con el proceso, sino también verificar el post-proceso, poder ir a la obra y medirla, ¿no? Y ver, bueno, de todo lo que decíamos, qué cosas pasaban de verdad. Es verdad que aparecían ciertos microorganismos, es verdad que la huerta orgánica en la pared, qué sé yo, podía funcionar, bueno, con distintas pruebas, íbamos incluso hasta probando cosas del mercado a nivel hogareño que generaban energía, bueno, nada. Es como tener un laboratorio en el tiempo en donde vas y medís y dimensionás aquello que dijiste, ¿no? Digo, además de verificar ciertas cuestiones, obviamente, que hacen a la arquitectura, la luz, no sé, la opacidad o la capacidad de protegerse del clima en ciertos momentos del año. Había una empresa que se llama Estisol que nos fabricó como unos triángulos de neopor, que es una especie de tergopol con neopren, que se coloca en el triángulo como si tuviese el dedo de una bola ahí de boliche y lo metés y lo sacás. Entonces en invierno y en verano vos hacías esto más opaco, más transparente. Y después el otro, Mecano, era un sistema que ideamos para resolver problemas de inundaciones y que tenía como la condición de que generás como unas tiras, ¿no? Una especie de anillos de madera muy delgadas con unas tablas como muy livianas, ¿no? Y muy fáciles de transportar, y armabas un vagón de tren que te podía servir como casa, como aula, como vacunatorio, ¿no? Y que daba como daba un servicio, o prestaba un servicio en un momento de evacuación de un pueblo y que podía estar como ahí atento para generar como esta serie de poblados que se arman a veces, ¿no? Por fuera de donde pasan estas catástrofes y que además igual, ¿no? Con muy poco conocimiento de la materia o muy poco capacitación sobre cómo construirlas, podías armar un montón de estos sin ningún problema. Bueno, de nuevo esto fue a la Bienal de Arquitectura, itineró por algunas ferias, lo probamos flotando en algunos lados porque por ahí iba Tigre y después terminó siendo como la casa del casero del campo de deportes de la universidad y debe hacer, no sé, unos 7 años que sirve de eso. Ahí se ve un poco cómo es el sistema, cómo se construye. Esto se baja del camión con 2 operarios, se va poniendo como uno al lado del otro y te arma como una especie de primer receptáculo. Y después se completa con lo que quieras. Y es como un gran placar, ¿no? Cuando la gente sale de estas evacuaciones, sale con sus cosas, sale con sus frazadas, con sus sábanas, ¿no? Con todo, y eso va para las paredes y te completa un poco la aislación necesaria para que el clima, ¿no? Permita que esto conviva según el clima o la estación en el que está pasando esta catástrofe. Después empezamos también, con esto que les cuento, que algunas cosas saltan del instituto a lo privado, del estudio, empezamos a imaginar cómo, después de volver del aserradero de Tolwyn, cómo con las escuadrías que ese aserradero generaba, podíamos armar unos sistemas de casas un poco prefabricados, pero medio como al pie de obra, que pudiesen escalar de una pequeña casa individual a un gran conjunto de viviendas. Siempre aparece como algún cliente que es un poco el conejito de Indias para estas cosas, que en este caso era un cliente que quería una casa de fin de semana, le contamos la idea de que teníamos ganas de hacerlo como íntegramente en madera y que, digamos, no le contamos que era parte de una investigación, que después no sé qué, pero bueno, le contamos sí que su casa iba a ser una casa que tenía como distintas posibilidades de paisaje, una casa que se iba a hacer con muy poca plata, en muy poco tiempo, que resolvía por ahí con un solo baño y con algunas puertas que se abrían y se cerraban la posibilidad de que el cuarto principal esté en suite o no, que resolvía cierto crecimiento, y empezamos como a practicar un poco esta tecnología en madera, en donde, como verán, algunos cortes del canalón o algunas cosas se trasladaban, ¿no? De estos procesos de investigación. Estas bases son las mismas bases que usamos en el Zoom de Misiones, una base prefabricada, entonces todo empieza como a interrelacionarse. Bueno, y la casa de madera, digamos, si bien es una casa que funciona, ¿no? Para fin de semana, de una familia, fue todo como una especie de intento de gestionar a nivel del Estado una serie de viviendas sociales hechas en madera que podían armar, como en los bordes de algunos pueblos, todo un pequeño barrio de madera. Ahora les muestro. O sea, esto que es esta casa individual, ¿no? Hecha muy económica, empezaba a ser el disparador. Lo paso muy rápido porque no me quiero detener acá. Es el disparador
para esto, ¿no? Para decir, bueno, a partir de esta casa de un privado, empiezo a investigar qué pasa si lo superpongo, qué pasa si genero como patios comunes, patios privados, y armo todo un entramado de vivienda social que partía de la casa mínima y empezaba como a crecer, y que lo interesante era no solo cómo crecía en lo individual, sino cómo empezaba a generar como este tipo de tramas, ¿no? Entonces vos tomabas una manzana, armabas una trama de vivienda social y hasta podías tener en el centro de esa manzana o armando como esta especie de supermanzana, podías tener jardines de infantes, ¿no? Y empezamos a contarle, en ese caso estábamos articulando y haciendo un trabajo con la Secretaría de Vivienda de la Nación, empezamos a contarle que podíamos generar barrios así en lugares en donde la tecnología o el poblado tenga como una carga, ¿no?, maderera fuerte, y dejar de pensar en esto del ladrillo y la chapa como la única posibilidad, ¿no?, de la vivienda social en nuestro país. Bueno, hicimos varios proyectos de estos para distintos pueblos, no se construyó ninguno. Hicimos incluso una sede de gobierno contratados por el Dorado Misiones, que era un edificio enorme con el mismo sistema de entramado de madera, con escuadrillas normales, que era como, no sé, era creo que uno de los edificios por ahí más grandes que en ese momento se estaba proyectando en el norte, como del Estado, que tenía tribunal, la casa de gobierno, un lugar de convenciones, no sé, creo que era ya, no lo creíamos ni en el día que nos contrataron de que eso se iba a construir de verdad, y así pasó, nunca se construyó, pero que tenía como esa idea, ¿no? Bueno, en un lugar maderero, si vas a hacer un edificio del Estado, usa eso, ¿no? Y cómo además pensaba en un sistema que podía servir con la misma escuadrilla, con la misma estructura, casi con la misma planta, podía servirte para oficinas, para un lugar de convenciones, bueno, como una cosa como muy flexible, ¿no? Esta idea, ¿no?, de que la gestión es parte de los procesos proyectuales es algo que nos interesa un montón y que lo hemos trasladado a la facultad y sobre todo a la tesis. Desde el 2016, antes del 2016, las tesis eran los estudiantes de manera individual tenían que pensar un edificio que venía atado a una serie por ahí de investigaciones, a un convenio con algún lugar, con algún municipio, pero que era un edificio ficticio, y lo tenían que desarrollar como si lo fueran a construir, armando unas carpetas técnicas que eran como así, y que daban el examen con eso, terminaban y la tiraban a la basura. Entonces, en el 2016 hicimos como una prueba piloto, veníamos haciendo ya estas casitas con estudiantes y todo, veníamos también verificando que en realidad hablábamos con la Cámara de la Madera, nos daba madera, hablábamos con CETOL, nos daba pintura, hablábamos con Saint-Gobain, nos daba no sé qué, hablábamos con Siguerar, nos daba. Entonces, digo, con toda esta especie de know-how de gestión, le dijimos a los estudiantes, ¿qué les parece si en vez de hacer estas ficciones nos ponemos a ver necesidades verdaderas, verídicas, que ustedes puedan traer a la cátedra y podamos auditar, y a construir obras o edificios de aproximadamente 30 metros cuadrados que presten un servicio social? Y entonces ustedes empiezan a proyectar desde el grado cero y terminan siendo dueños de la gestión y la construcción de ese edificio, como para algunos la posibilidad de hacer su primera obra, ¿no?, con un actor social fuerte que puedan encontrar, y que se pueda generar como todo un sistema de entramado con empresas del locales que te den los materiales. Bueno, en esa primera camada se hicieron creo que 10 edificios, o 9 o 10 edificios en todo el país. O sea, los dejamos a ellos que busquen. Entonces vino gente que dijo, yo tengo una ONG que trabaja con una escuela de Jujuy en un pueblo de no sé dónde, yo conozco a alguien que trabaja en Entre Ríos, yo conozco no sé qué, y salieron. Y la verdad que fue un trabajo fantástico, que nos llevó un esfuerzo enorme, porque, digamos, hacer una obra en Jujuy desde Buenos Aires era, digamos, un lío, había que viajar, había que gestionar, qué sé yo, pero que nos dio como este primer paso, que después nos permitió, desde el 2016 acá, terminar como 45 obras, que ahora ya tiene otro proceso de gestión. La escuela o la universidad hace el acuerdo con el municipio, con la ONG. Tratamos de que el acuerdo involucre ya todo un entramado, ¿no?, de comercios locales o de empresas locales. Hemos hecho, no sé, de algunas de estas que se ven acá, hemos hecho 9 casas en Tigre, en acuerdo con el municipio, con planes que ya están funcionando, con sociólogos del municipio. Bueno, de esta primer puntapié, que fue un poco, digo, para probar, que fue como el primer esbozo de lo que podía ser una idea, nació después el programa académico de asistencia federal, que ya es un programa que tiene, digamos, entidad pública, que está reconocido por el Congreso de la Nación, que ha ganado un montón de premios. Bueno, ahora les voy a contar algo de eso.
Pero nada más como ejemplo, a mí me gusta mucho esta obra, es una de las primeras que hicimos, además yo fui el tutor de este trabajo, todos los profesores de la facultad somos tutores, ¿no?, de algunos de estos, y después, además, los estudiantes van a ver al profesor estructural, al profesor de instalaciones, ¿no?, a todos, hay como todo un entramado, un andamiaje de profesores que colaboran con la tesis, y en este caso, bueno, yo fui como el tutor de proyecto de este edificio, y nada, quedó como una cosa, este edificio tiene le tenemos como mucho cariño en la facultad porque fue uno de los primeros. Esto se hizo arriba de Purmamarca, en San Miguel de los Colorados, a 4.000 metros de altura, en la cabecera de un pueblito que tiene la escuela secundaria de un montón de otros pueblitos, en donde, digamos, todos se trasladan para ir a la escuela, a veces hasta 4 horas, y necesitaban un albergue para estudiantes. Hasta el momento le daban como residencia en las casas familiares. Y entonces este equipo de trabajo, que eran 8 estudiantes, chicos y chicas, se ponen en contacto con una ONG que ayudaba a este pueblo y empiezan a trabajar con el pueblo para construir este primer centro como de asistencia, ¿no?, que después tenía la idea de transformarse como una cosa bastante más grande. Y claro, cuando el pueblo estaba invadido como por planes, ¿no?, como aquellos que se ven atrás, y todos eran de ladrillo cerámico y chapa, y la verdad que lo que pasa, y ustedes lo saben, seguramente lo habrán estudiado, lo que pasa acá es que vos agarrás un poco de tierra del suelo, lo pones a cocer al sol y tenés un ladrillo. Entonces, un poco la primera idea fue, bueno, primero no tenemos plata, segundo, digamos, tenemos esta tierra con la que se hacen ladrillos, ¿cómo hacemos un edificio que tenga piso y pared techo de esto y que no necesite, ¿no?, ni de la chapa, ni el ladrillo, ni del, qué sé yo? Claro, no fue un proceso fácil, ¿no? O sea, fue un proceso de ida y vuelta, en donde por ahí el primer proyecto, no te digo que era de Durlo, pero algo así, o sea, era porque tengo un amigo que me da perfiles galvanizados, entonces vamos a llevar los perfiles galvanizados a Jujuy, desde acá de Moreno, y te digo, todo era una locura, hasta que todos empezamos a entender que en realidad había un recurso a la mano, que la gente lo manejaba muy bien, y le pedimos a cada familia que construya en el fondo de sus casas una cantidad de ladrillos X con las que empezamos como a tener el material para la obra. Estos son algunos de esos primeros dibujos en donde aparecía como una forma, ¿no?, que, digo, dominada por el material o por las posibilidades del material, y quedaba como esta especie de dos, ¿no?, dos volúmenes, que uno era como el lugar de estar, la cocina, y el otro era como la habitación de este albergue para estudiantes, y que empezó a transformarse como en una idea que después pasó a un proyecto. Y acá aparece toda una cosa nueva también, digo, cómo medís, cómo dimensionás, cómo incluso pensás un proceso de obra con unas formas a las que no estás acostumbrados, con un material que no conoces. Empezamos a investigar artesanos mexicanos que hacen este tipo de cúpulas, ¿no?, y también obviamente algunas cosas del norte, y a encontrar como toda una serie de procesos, hasta a encontrar una serie de herramientas que podían ayudar a construir esto. Entonces los estudiantes construyeron esta especie de compás, ¿no?, con esa rueda que se iba girando y le iba dando la capacidad al que construía de ir siguiendo como la línea de este compás y armar el edificio. Bueno, digo, a mí me encanta mostrar esto porque tiene no es solo un lindo proyecto, sino que tiene todo este proceso de gestión, ¿no?, de pensar en un material que no tuvo que venir de ningún corralón, ¿no? Todo salió como del lugar. Bueno, este es todo el proceso de obra y finalmente cómo quedó acabado. El color lo eligió la gente del pueblo en una votación con todos los estudiantes del colegio secundario. Y esto es como una especie de edificio ahí medio, como muy oriundo del lugar y al mismo tiempo no tanto, ¿no? Digo, paradigmático para el pueblo. Hace poquito nos mandaron una foto donde todo el interior habían conseguido cemento y lo revocaron todo. Pero fue como ¿no? Como, bueno, progresamos, lo revocamos, nosotros nos queríamos matar. Pero bueno, cosas que pasan. La verdad que quedó muy bien. Además, este proyecto representó un poco a la región en la Bienal de Venecia, y nuestros estudiantes ya en ese momento graduados, digamos, no solo tuvieron su primera obra, sino que también la mostraron en la Bienal de Venecia. Digo, hay arquitectos que no llegamos nunca a esos lugares y ellos llegaron con un trabajo de la facultad. En el 2020 hubo una exposición muy grande en Múnich sobre trabajos de este tipo a nivel de todo el mundo. Se hizo un catálogo, un libro enorme, muy lindo. Y el año pasado esa exposición saltó a Berlín, entonces ahí estaba como el trabajo de nuestros estudiantes. Bueno, nada, les cuento y después ustedes entren a la página y ven todo lo demás. Esta idea, ¿no?, de encontrar materiales que resuelvan problemas, sistemas tecnológicos que estén atados
algunos problemas que detectamos hacen que todo el tiempo estemos buscando, todo el tiempo estemos como probando, que en realidad el estudio, la facultad, ¿no? Todos estos ámbitos donde actuamos, el Instituto de Investigación, sean casi talleres. Tenemos como la suerte de que en realidad el Instituto de Investigación funciona delante de lo que es el departamento de mantenimiento de la universidad. Entonces, nosotros tenemos adelante las compus, el plotter, qué sé yo, caminamos 30 metros para atrás y tenemos la carpintería, todas las sillas rotas, la herrería. Entonces muchas de estas pruebas las hacemos ahí y vamos como casi, ¿no?, de ida y vuelta entre los procesos de proyecto y la materia. Una de las cosas que ahora estamos como trabajando ya más en el estudio tiene que ver con una tecnología muy particular, que son los paneles SIP. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, y que también está involucrado con todo esto que les vengo contando. O sea, no sé si conocen la historia que cuenta Foster en su documental, pero que él va manejando el helicóptero con su profesor Buckminster Fuller a mostrarle un edificio enorme que había hecho, ¿no? Como yo me lo imagino, ¿no? No sé si Foster es agrandado, pero me lo imagino como diciendo, manejando el helicóptero, llevando a tu profesor a mostrarle un edificio enorme, era como, bueno, mirá lo que hice. Y Buckminster Fuller de arriba lo mira así, le pregunta, ¿usted sabe cuánto pesa? Y Foster dice, no tengo ni idea. Entonces se pone a investigar, qué sé yo, hay todo un tema, ¿no? Y lo cuenta en el documental, como hay todo un tema con el peso, ¿no? O sea, el peso de un edificio hace que todo consuma más, ¿no? Bueno, hablaba de las bases en la Cabaña Torre, es un edificio muy liviano que por su esbeltez tiene unas bases enormes. Entonces, bueno, digamos, no es solo el peso, también es la condición estructural de una obra. Encontramos hace un par de años con algunos ejemplos que estábamos probando de pequeñas piezas modulares, que ahora les voy a contar. Encontramos esta tecnología que casi no pesa nada y que, digamos, tiene como una capacidad aislante enorme, que son estos paneles SIP, y estamos como un poco llevándola como al extremo de algunas pruebas, ¿no? El primer edificio que hicimos lo hicimos para la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires en la Usina del Arte. O sea, nos daban el espacio en el patio para mostrar algo, nos asociamos con la Cámara de la Madera y con distintos productores y armamos como esta especie de habitáculo para sitios extremos naturales, porque tenía como esta condición, ¿no?, de súper aislación, y con la idea de, bueno, de una pieza que se puede fabricar en taller, llevar, montar, que tiene además toda una serie de cambios que se pueden provocar a través de cómo hay un módulo de servicios que se puede sacar y poner o que puede cambiar y que te da como una respuesta rápida a, bueno, a un pequeño refugio en estos lugares como de clima inhóspito, ¿no? Y todo eso disparó como todo un trabajo que estamos haciendo ahora. Bueno, acá hay varios de esos que se construyeron y que están en distintos entornos. Este es el campo de deporte de la universidad, que termina siendo como el lugar a donde van todas nuestras pruebas y van sirviendo para distintas cosas. Y estos, ¿no?, bichitos empezaron a viajar un poco por todo el país, y ahora creamos casi una empresa que empieza como a generar estas piezas, como, ¿no?, digo, impulsada por el estudio, pero que tiene como ente propio, que se llama LAPTI, y que es, no digo la culminación, pero es un poco como el camino lógico de todo esto que venía pasando, ¿no? La idea de esta empresa es que se arma en distintos lugares a nivel regional y que se nutre de la tecnología que tenga la zona, ¿no? Entonces empezamos con una primera fábrica en Neuquén, ahora estamos haciendo una segunda fábrica en La Pampa, en un lugar que se llama La Adela, y vas como trabajando con productores locales para terminar de nutrir a estas piezas que en cierto punto empiezan a servir a la hotelería y a distintas cosas que ahora les cuento, pero con todo, ¿no? Desde las ventanas, no sé, las estanterías, las cocinas, los muebles, hasta llegar a la frazada, la toalla. O sea, pensar en que hay, qué sé yo, si hay una industria textil de la zona con determinado material, bueno, que eso puede ser, como podemos generar asociaciones que terminen como de cerrar como el círculo. Ahora estamos, como ya pasamos a una instancia con lo que es, hay toda una especie de premio a nivel nacional de buen diseño, que entiende como a estas empresas medio clase B, ¿no?, que trabajan con este tipo de gestión, y estamos como trabajando para eso. Bueno, hay un montón de cosas que están pasando asociadas con esto. Y estamos generando un montón de piecitas que
van a cumplir como determinados o a prestar determinados servicios en distintas zonas del país, ¿no? Por ejemplo, esto es un lugar en Chocón Medio que tiene como además de que hay huellas de dinosaurios y una cosa como re interesante a nivel arqueológico, es un lugar donde hay gente que va a hacer kitesurf, entonces esto es una pieza que es como un habitáculo que asiste al que está ahí haciendo kitesurf, ¿no? Y tiene como toda esta condición medio de que en realidad, bueno, te proteges un rato del paisaje, pero más que nada estás todo el tiempo como ahí afuera. Y estamos haciendo toda otra serie de piezas que son estos, los LAPTI 20, que son, digamos, tienen como 3 posibles crecimientos o más, y que en realidad la primera el disparador fue una bodega en Río Negro, que se llama Trina, que es una bodega local, que tiene un restaurante y un lugar y una manera muy interesante de hacer vino, con toda una producción sin agroquímicos, muy interesante, y que rápidamente con estas piezas ahora tienen como un lugar para dormir. Y bueno, al final estamos pensando en una arquitectura que se produce como acá, en fábrica, ¿no? Pero que se nutre de todo un entramado de productores locales que trabajan en estas condiciones y que después eso se sube a un camión y se lleva a un lugar muy próximo a la fábrica. Y con la idea de que si si alguien te pide uno de estos de Misiones, hay que montar algo en Misiones, ¿no? Y no se va de Neuquén. O sea, un poco esto es el motor que impulsa como esta idea, ¿no? Bueno, ahí se ve, esos son como estos primeros módulos en la bodega, que ahora le dan la posibilidad que al que va y se tome unos vinos, se quede y no maneje, ¿no? Y se duerma ahí. Todo esto tuvo un primer disparador también, que fue la verdad la pandemia, que nos asoció somos varios arquitectos trabajando en esto, que pensamos un módulo de hospitales, un poco que la contracara de cuando veíamos que estaban armando Tecnópolis y parecía una película de estas tipo virus, ¿no? Posapocalíptica, dijimos, bueno, no, estos lugares son totalmente enfermos, no podés dormir ahí, o sea, vas a una feria, cualquier feria de esa y salís siempre resfriado, entonces pensamos en un lugar, ¿no? Que pueda no solo prestar el servicio que en ese momento necesitaba cualquiera que esté enfermo o el personal de la salud, sino también que te acerque a la luz, a la posibilidad de ver un poco la naturaleza, con unos entramados donde vos podías pasar de una planta de un primer hospital muy chiquito a un sistema como más grande de la periferia de la ciudad. Bueno, eso se lo propusimos a Nación, ganamos algunos premios con esto del premio que hubo de la Sociedad Central, de FADEA en el 2020, y logramos que Naciones Unidas, a través de un brazo armado que tiene, que se llama UNOPS, que es el que, digamos, Naciones Unidas destina plata a países emergentes, y UNOPS es el que trabaja con las instituciones del país para finalmente ver dónde se destina esa plata, logramos construir algunos de estos. Después nos ganó la gente del metal, que hizo hospitales metálicos por todos lados, pero que en realidad son como unos hospitales de campaña, o sea, bueno, todo lo contrario a lo que en realidad cualquiera que entiende algo de salud o de arquitectura para la salud dice que tiene que ser, ¿no? Bueno, estos son algunos de los que se hicieron. Claro, hay un tema, ¿no?, con esto, que es ponerse como un poco al servicio de la sociedad y de lo que pasa, ¿no? Y estar como atento no solo a lo que vos pensás desde el punto de vista arquitectónico, sino a, qué sé yo, a ver qué está ocurriendo y cómo rápidamente podés activar algunas de las cosas que venís pensando para que sirva para esto. Habíamos hecho eso para el COVID, después aparecieron los incendios en Bolsón y les dimos este proyecto al municipio del Bolsón. En realidad se lo dimos a Nación, a Vivienda. Nación nos dijo, no, a nosotros no, nosotros le vamos a dar la plata a la provincia, o sea, lleven este proyecto a la provincia. Nos contactaron con la provincia, le llevamos a la provincia nos dijo, no, a nosotros no, nosotros le vamos a dar la plata al municipio, lleven el proyecto al municipio para que el municipio administre. Les vamos a hacer obviamente el contacto con el municipio, fuimos al municipio, les dijimos, tenemos este proyecto, sabemos que les van a dar plata de provincia, o sea, se los regalamos, y el municipio le dijo, no vamos a hacer nada, porque acá hay un lío bárbaro con los mapuches, no se sabe si las casas se quemaron de verdad, entonces vos decís, ¿cómo puede ser, no? Y después te enterás que terminan comprando containers chinos, bueno, ni hablemos. Nada, entonces, digamos, lo importante me parece que es como imaginar que en realidad mucho de lo que venís pensando se puede juntar rápidamente y lo puedes entregar como para prestar un servicio. Si después el que se lo entregas no lo quiere usar, bueno, no sé. El tema de la liviandad, ¿no?, en esto que les contaba, también nos hizo pensar mucho sobre temas de arquitectura. Bueno, si algo es tan liviano que vos lo podés levantar y mover, también podrías moverlo en su funcionamiento diario,
¿no? La gobernación de Neuquén nos pidió hacer unos hábitats para gente en situación de calle, que bueno, obviamente, ¿no? Que pasa mucho frío en invierno, y pensamos estas piecitas, que lo llamamos Hábitat 9, como también tiene ahí un subtítulo que es horizontal vertical, y pensamos estas piezas que son como una pequeña carpa, ¿no? Sin servicios, que está asociada a un lugar que tiene servicios, y que vos podías tanto ponerla como ahí, buscando como cierta verticalidad, o acostarla, y te daba la posibilidad de que varias personas duerman en ese lugar, pero sin cambiar nada. Entonces vos podías girarlo, ya sacarlo de la fábrica hecho, digamos, como genérico, y después ponerlo en horizontal o en vertical, e ir buscando como la condición, ¿no? Mejor para el lugar. Y además, una cosa que nos interesaba es que estas piecitas metidas en algún lugar de la ciudad empiecen a tener como por ahí alguna posibilidad de armar como no sé, un pequeño poblado, ¿no? Y que ese poblado tenga como una cierta diversidad. Entonces, al acostarlo o ponerlo como en vertical, te daba como esta diversidad, o al girarlo y buscar el sol en determinadas como condiciones, te permitía que este pequeño poblado parezca como una gran casa, ¿no? O una especie de situación diversa. Bueno, y por último, para contarles como una obra que para nosotros también resume como mucho de lo que estamos pensando, les cuento una casa que hicimos en Belgrano, que es la Casa Holberg, que un poco es hoy por hoy en el estudio y algunas otras cosas que estamos haciendo, es como la que enarbola esta bandera de, bueno, al final, ¿cómo haces una arquitectura que no trabaja o que no piensa con los cánones tradicionales de arquitectura? O sea, ¿cómo haces para diseñar una fachada sin diseñar una fachada? ¿Cómo haces para pensar la envolvente de un edificio sin en realidad pensar en la envolvente del edificio en términos estéticos? Y que es casi como empieza a ser como una especie de imposición, ¿no? Cómo pensar algo saliendo del lugar de confort, ¿no? Todos, qué sé yo, cualquiera agarra una pared, no sé si cualquiera, pero dice, estás acostumbrado a ver que si vas a hacer un agujero en una pared, bueno, te guías como por ciertas proporciones, por cierta cosa del ojo y la belleza y la relación entre las partes. Bueno, ¿cómo hacemos para corrernos de eso? Y anular, no sé, siglos de formación arquitectónica pensando como de otra manera. Esta obra, que se llama Fitotrón, que es una obra de Luis Benedit es arquitecto, es el que hizo con Clorindo Testa el Centro Cultural Recoleta, ¿no? y Jacques Bedel, son los tres que ganó el concurso. También Luis Benedit era artista, así como Clorindo Testa y Jacques Bedel, ¿no? Eran tres artistas arquitectos que se juntaron para hacer un proyecto. Pero Luis Benedit tuvo una búsqueda, una investigación en sus obras que relacionan al arte y a la naturaleza de una manera muy particular. Por ejemplo, el Fitotrón, esta obra que estuvo en el MoMA y después estuvo mucho tiempo en el Malva, es en realidad una pieza cuyo fin es preservar la vida de una serie de plantas en un interior artificial. Y que para lograrlo encuentra como en la capacidad portante de esos pequeños hierritos, ¿no? En la iluminación puesta de manera tal que dé una luz pareja en las plantas a cierta altura, ¿no? En la capacidad de esa pieza plástica que lo envuelve, encuentra como una cierta dimensión de belleza que en realidad, si uno lo mira de solo cuestiones de belleza, no la tiene, ¿no? En términos canónicos, sino que todo es y está ahí para ser parte de este entramado, ¿no? De líquidos, de fluidos y de sistemas como de generación de luz que terminan como haciendo que esa porción de verde prospere. Cuando uno ve los dibujos de esta obra, está como muy alejado de los dibujos típicos de una obra de arte, ¿no? Incluso de los dibujos típicos de una obra de arquitectura cuando se la intenta contar en una revista o en una publicación, sino que se acerca más a esta especie de sistema, ¿no? De documentación infraestructural que tienen las instalaciones o que tienen por ahí ramas, ¿no? De nuestro trabajo. Bueno, un poco con esto en la cabeza nos encontramos con este cliente que quería
hacer una casa para una familia tipo, en un lugar muy particular de la ciudad de Buenos Aires que estaba cambiando, en donde estaba pasando todo esto, que es el corredor o el barrio Parque Donado Holber, unas tierras que en algún momento fueron expropiadas para que la Panamericana continúe hacia el sur, que eso nunca se hizo, las tierras fueron tomadas, o sea, hubo gente o familias que vivió muchos años ahí, y después en algún momento se les compró esa tierra de nuevo y se terminó como de vender, se hicieron algunas viviendas sociales, pero el barrio cambió con esta idea, ¿no? De una especie de corredor, como un parque lineal, que quedaba como en el retiro de las viviendas y unas viviendas de 4 pisos que iban como a ocuparlo todo. Y nosotros teníamos esa pequeña casa enfrente, sabiendo lo que iba a pasar, cuando esto todavía no había pasado, que pensábamos tenía que tratar de convivir con este cambio del barrio y que tenía que llegar a cierta altura. Además en un terreno muy chiquitito, de 10 por 17, que tenía como las dificultades, ¿no?, típicas de la escasez de metros. Bueno, ahí se ve un poco en la obra cómo, digamos, esta especie de equiparación de altura que era un condicionante, se logró. Y también teníamos una particularidad, lo muestro por ahí más fácil en este dibujo, que es que a la derecha, en esta casa, esta especie de casa antigua, teníamos una obra que tenía una medida cautelar del gobierno de la ciudad, o sea que nadie nunca iba a tocar, sobre la que no se podía transformar nada, por su historia, por su impronta en el barrio, y teníamos a la izquierda un taller mecánico que, como estaba cambiando todo, iba a cambiar rápidamente. Entonces esta pieza, torre, se pega hacia la casa que nunca iba a cambiar, se despega de la otra, que ya a la mitad de la obra se había transformado en 2 casas y había dejado de ser taller mecánico, con la idea de elevarse, ¿no?, como una pieza alta para ser parte del barrio. Y después, bueno, nada, en esta idea de tratar de que el terreno tan chico siempre tenga únicamente los límites en sus bordes, cada espacio de la casa convive con 1, 2 o 3 patios y el único límite es la medianera, ¿no? Todo el tiempo estás atravesando visualmente la casa y tratando de encontrarte con toda la dimensión del terreno. Bueno, hasta ahí, qué sé yo, una idea que ya habíamos armado varias obras de estas y que tenía mucho que ver con lo que veníamos haciendo en el estudio. Pero empezamos a imaginar para esta obra que toda esta pieza, esta torre, esta pieza elevada y además ciertos artefactos que íbamos a colocar en el terreno podían convivir en conjunto con el sistema de fluidos que naturalmente tiene una casa, ¿no? Vos tenés un montón de agua parada en caños que cuando abrís la canilla en algún punto empieza a salir caliente o sale fría y que no usás para nada. Entonces empezamos a imaginar, y la obra cambió ahí en ese momento como un poco su nivel de preocupación. Empezamos a imaginar que todo este edificio, que tenía que tener además un entramado por seguridad y todo lo que te piden normalmente los clientes, iba a sacar a la luz todo el manejo de agua de lo que era el entramado, ¿no?, hídrico de una casa. Entonces, el agua caliente, el agua fría que vos no usabas, se podía alejar en el perímetro de la casa y podía convivir no solo con el clima, mejorando las condiciones del clima, sino también con una flora y fauna que en verano busca humedad y busca un lugar más fresco, y en invierno busca un lugar por ahí más caliente. Entonces empezamos a conectar el termo solar que te da agua caliente a los baños con la fachada, empezamos a conectar el agua fría del tanque de agua con un estanque de la planta baja, empezamos a conectar el riego con todos estos caños, y al final terminó siendo como una especie de pieza infraestructural en donde la decisión de cada cuánto se ponían los caños o cada cuánto se ponían como estos sistemas verticales, ¿no?, de subida y baja de agua, era el cálculo. Y la fachada empezó a ser esto, o sea, no había un dibujo de fachada, había como una decisión de que esto tenía que funcionar en invierno y en verano, y que para eso íbamos a necesitar una serpentina equidistante tantos centímetros en invierno, tantos en verano, que pudiese como absorber esta parte. Hicimos algunas pruebas porque le estábamos contando a unos clientes que querían una casa en la punta de Belgrano R, que le íbamos a hacer una casa con caños de chapa galvanizada, ¿no?, de los desagües. Empezamos a hacer unas pruebas en escalas reales, tratábamos de convencerlo de que la luz que brillaba ahí era maravillosa y que iba a tener un reflejo divino. Y bueno, nada, finalmente los convencimos. Los convencimos tanto de que no solo fueron parte del proceso de la obra, al punto de que la compra de esos caños terminó saliendo del desperdicio de una fábrica
que tenía rodillos para una especie de línea continua de producción que ya no le servía más. Entonces nuestro cliente consiguió por Mercado Libre esos caños galvanizados en el desecho de la fábrica. O sea, los convencimos tanto que hoy cada vez que nace un pájaro, una libélula o una mariposa, una abeja, nos mandan fotos y nosotros vamos como catalogando eso en unos dibujos que ahora les muestro. Bueno, esta es un poco la casa todavía recién terminada la obra, muy pelada, ¿no?, de naturaleza, incluso era invierno, ni siquiera los árboles de la puerta tenían como esta condición natural. Bueno, esta foto es un poco para contarles esta transparencia, ¿no?, de lo que pasa en el interior y cómo convive la casa con el exterior, con la luz, con la vegetación. Tiene la condición también muy interesante que hay un pulmón verde de árboles muy grandes, muy lindo de mirar. Pero lo que más nos interesa de esta casa es esto, ¿no? Cómo con el tiempo pudimos medir todo aquello que pasaba. Cómo incluso los habitantes de la casa fueron adecuándose y adecuando la manera en la que usaban la casa para que, por ejemplo, el termo solar se desenchufe, porque saben que se tienen que bañar en determinado momento del día, porque si no el agua no se llega a recuperar en la noche. Digamos, es como muchas de estas obras terminan siendo un poco como, yo la verdad que no tengo idea de cómo navegar un velero, pero muchos de ustedes seguramente lo harán, y es como activar, ¿no?, moverse con el viento. Digo, vos tenés que estar todo el tiempo atando cabos, ¿no?, atando nudos, tirando de sogas para que las cosas pasen, cerrando válvulas para que el agua vaya de la ducha a la fachada o de la fachada a la ducha. Digo, es como tener una pequeña, no sé, represita, ¿no?, y manejarla. Y bueno, esto es un poco lo que empezaba a pasar con la casa. O sea, el estanque en principio empezaba como a necesitaba que le alimentes a los peces, necesitaba que cuides ciertas plantas que desarrollaban, y después terminó casi siendo un ecosistema propio porque encontraron el tipo de pez, el tipo de planta, ¿no?, para que no salgan mosquitos, para que los peces se autoabastezcan, para que incluso los pájaros se coman el exceso de peces, porque los pájaros entran volando y se llevan a los peces que son más chiquitos. Hay todo un tema ahí que, bueno, obviamente con un cliente también muy particular, ¿no?, y muy convencido de estas cosas. Pero muchos de nuestros clientes se empiezan a convencer de estas cosas. Bueno, esto es ya como en el proceso la vegetación iba tomando la obra, como hasta algunas cosas que pasan en la obra son un poco, o defienden este argumento de que el límite es la medianera. Entonces el baño tiene como esta condición de que no, digamos, su límite es la pared o en el piso del estanque, y ves ahí a los pececitos. Y bueno, nada, la naturaleza tomando como un poco un papel predominante en esto, al punto de que entra por algunos lugares de unión y va tomando el techo y cambia de color con las estaciones, bueno, y todo lo que ustedes ya seguramente imaginarán. Hay un tema súper interesante que es con el calor. Están anidando hasta colibríes en la fachada en invierno, y entonces ven cómo nacen bueno, no sé cómo se llama el pichón de un colibrí, pero algo así. Y nada, tiene todo un tema como casi te diría que acompaña al habitar de la casa en relación con la naturaleza, muy divertido. Bueno, y con la pandemia, una cosa interesante que empezó a pasar también con este edificio es que se empezó a activar como una huerta en el techo, que empezó a autoabastecer a la familia de algunas cosas, y además ellos empezaron a trabajar como en red con otras huertas urbanas, sobre todo en el 2020, y ahora son parte como una red de huerteros urbanos que se pasan como tips de cómo hacer crecer cierta especie o qué tipo de planta tenés que plantar para que no venga un bicho que te come como la huerta, o empiezan a aparecer estos adminículos para robarle palta al vecino, que están buenísimos. Bueno, nada más. Muchas gracias. ¿Cómo funciona el agua dentro de todos esos caños? ¿Están todos conectados? Sí, están todos conectados. Es como cualquier radiador o piso radiante de manguera que corre por esos caños, sobre todo para el agua caliente. El agua fría no, el agua fría cae por desborde
y hay todo como unos agujeritos en los caños que van a parar a las macetas de borde. No, la verdad es un sistema muy sencillo, que además, digamos, no, está calculado para funcionar como una especie de colchón térmico. No es que eso te calienta la casa, pero sí corta en invierno, corta el frío que viene del sur y te hace como una especie de barrera, o corta la posibilidad de que la pérdida por ahí térmica que tengas en verano cuando está humidificado el exterior se vaya o intercambie con el calor de afuera en el oeste. Pero es muy sencillo y la verdad que es un sistema que se va como perfeccionando y completando, ¿no? Tiene una serie de válvulas que vos abrís para mandar el agua a la fachada y bueno, Nicolás y Silvina, que son los dueños, van como encontrándole cómo abren y cierran en verano, en invierno, y ya son como una especie de fanáticos de eso, ¿no? De tocar el caño y que se esté caliente, esas cosas. Pero bueno, hay que inventar, ¿no? Aparte de lo divertido de esto es como... Porque además no hay tecnología a la que nosotros podamos acceder. A ver, en Alemania por ahí hay algún intercambiador de calor que sale una fortuna y que lo pueden usar, pero acá no hay. Entonces tenés que empezar a inventar estas cosas que sean muy sencillas y muy low tech, porque si no, no hay manera de acceder, ¿no? Bueno, nos divierte mucho probar eso y ver qué pasa. A veces no funciona, me ha pasado también. Solo traje casos de éxito. Se tiene mucho en la cama. Ah, bueno. Ay, qué impresiona. Hola, ¿qué tal? Yo te quería preguntar sobre todo de las primeras experiencias que mostraste, donde participaban estudiantes, ¿cómo se financian? Porque son, por lo que mostrás en las fotos, como obras bastante importantes y de calidad, y bueno, esa es la pregunta. Mirá, las obras que hacemos con los estudiantes en la tesis, en realidad la gestión para conseguir los materiales es parte, te diría, del entramado de proyecto que está como por defecto en el ejercicio. O sea, sobre todo al principio, cuando empezamos, ¿no? El tema de ver cómo autoabastecerse de materiales, en ese caso, bueno, de la tierra y del adobe, pero en otros casos de materiales de verdad, de materiales que tienen como otra, por ahí, o un costo en el mercado, no, de verdad son todos. Hay como, nosotros ahora tenemos convenio con un montón de empresas y ponemos eso al servicio de los estudiantes, pero cuando empezamos era el mismo estudiante, qué sé yo, que mi tío tiene una fábrica que desecha unos barriles de no sé qué, o tengo un contacto, después si entran a la web, véanlo, hay varias obras que las llamamos como obra de módulo Yamaha, porque gracias a un estudiante que tenía un familiar que trabajaba en Yamaha, empezaron a tener, fueron 3 o 4 obras que tuvieron el desecho de lo que usa Yamaha para traer las motos, que eran unos fenólicos y unas cajas que estaban buenísimas. Entonces hicieron una biblioteca, un comedor, o sea, son 3 o 4 obras con módulo Yamaha, que era, no me acuerdo ahora, pero 1,30 y algo por 1,30 y algo. Y nada, es como, empieza a haber como una especie de sinergia colectiva, ¿no? Bueno, si un estudiante encontró una empresa que trajo a la facultad con la que hicimos acuerdo y logramos que después nos den para 8 obras, hay como una retroalimentación de eso. O si un estudiante tiene una relación con una empresa que le da a ese estudiante y después va a otro grupo, un estudiante, son todos grupos, ¿no? Va a otro grupo y le abren como la puerta de eso, bueno, empieza a haber varias de esas. Y ahora ya tenemos acuerdos directamente con cámaras. La cámara de la madera, la cámara del ladrillo, la cámara... Entonces, todo es, la verdad, mucho más fácil. La cámara de comerciantes, de la electricidad, de no sé qué. Digamos, nosotros también hemos aprendido mucho en el proceso y también tienen un impacto, ¿no? Más fuerte en los medios. Entonces, empieza a ver como empresas que te ayudan porque saben que hay una retroalimentación, ¿no? Con lo que hacen a nivel de contar su material. No solo qué sé yo, a los estudiantes, que son los arquitectos y las arquitectas que van a usar sus materiales, sino también a aquel que vea la nota y vea un material X. Pero bueno, hemos hecho como, la verdad, muchísimas cosas. La semana pasada, por ejemplo, hicimos una obra empezamos en realidad una obra para una comunidad en Moreno que hace apoyo escolar y ayuda como a todo un barrio, ¿no? Muy carenciado, y lo que hicimos fue una semana de capacitación de materiales con un montón de empresas, en donde la empresa usaba la obra
para contar cómo funcionaba, qué sé yo, Fisher, por ejemplo, cómo funcionaban sus tornillos para anclaje de no sé qué. La gente que fabrica los paneles SIP, bueno, cómo funciona el material. Entonces, ellos mismos, al pie de obra, invitaban a todos sus clientes de la zona, de Buenos Aires, o qué sé yo, a ver cómo trabajaban los materiales y además era abierto a la comunidad. Entonces, mientras iban capacitando, cada tornillo que ponían era el tornillo para la obra. Y funcionó súper bien. Y ahora la obra sigue con la ayuda de todas estas empresas y una mano de obra que gestionó la comunidad, la ONG. Y los estudiantes ahí están como directores nada más. En otras obras han sido los propios obreros, operarios de la obra. Nada, el fin es que todos juntos lleguemos a construir algo y que ese algo sirva. Y ponemos todos los medios de los que dispone la universidad, la facultad, para que eso pase. En varios años nosotros hacemos un concurso para estudiantes que se llama TIL, Taller de Integración Latinoamericano, y varios años lo que pagaban los que se anotaban en el concurso para participar del concurso se usaba para comprar materiales para el programa de tesis. Entonces no sabíamos todavía qué se iba a construir, pero comprábamos tirantes de madera, perfiles galvanizados, lo más difícil que a veces no lográbamos conseguir a través de las empresas. Y entonces teníamos como un corralón ahí en la facultad, que cuando venía un grupo y te decía necesito 10 tirantes para no sé qué, le dabas los 10 tirantes. De todo, hemos hecho de todo. Y creo que seguimos todavía tratando de encontrar la mejor manera de gestionar, pero estamos mejor que cuando empezamos. Bueno, deben estar todos cansados, yo también. No sé, tienen que ir a clase, me imagino algunos. Así que si quieren, dale. Bueno, para mí es súper interesante, bueno, es excelente tu obra, la trabajamos mucho como referencia en torno a esta idea de visión holística que vos decías, ¿no? Donde ya el hábitat no es solamente un hábitat humano, sino que es multiespecie, y cómo entra ese dato en el proceso de proyecto, ¿no? Cómo se especula esa otra especie no humana que va a habitar, ¿no? Ese nuevo usuario, por decirlo de algún modo. Y mira, primero empieza con una idea. Bueno, ¿cómo podemos hacer que un muro no sea solo un límite entre interior y exterior, sino que empezar a desglosarlo en un montón de capas que pueden prestar como distintos servicios? Cuanto más útil, mejor. Y después creo que el tema de lo interdisciplinar, así como digamos, esa primera obra con estos clientes biólogos disparó como una serie de alternativas que nunca hubiésemos imaginado solos desde el mundo de la arquitectura, después empezamos a vincularnos con gente que trabaja en eso. Con muchas de estas cosas, de estas huertas y algunas cosas que probamos, tienen que ver con la Facultad de Agronomía y algunos investigadores de agronomía que invitamos a trabajar en eso. Algunos de los procesos de estos temas de vivienda social o de los análisis estos de agroecología los hacemos con alguna gente de económicas. Entonces vamos invitando en algunos sistemas, vamos invitando a gente que nos abra un poco el panorama a otros temas, ¿no? En las viviendas que hicimos para Tigre con el tema de tesis, teníamos trabajando con nosotros en un equipo de la municipalidad de 3 sociólogas. Y la verdad que también aprendimos un montón de eso. Entonces, de todas estas interacciones vas empezando como a abrir puertas que después ya hasta, digamos, sabés un poco como capaz ya por ahí te desprendés de alguna relación de esas porque sabés a dónde ir a buscar y empezás a caminar más solo. Pero lo ideal es que creo que siempre es como estar atentos a otras disciplinas que tienen campos muy estudiados de esto y que no es fácil igual, ¿no? Asociarlas, porque las otras disciplinas también están cerradas en sí mismas. Entonces es como que, bueno, hay que, digamos, son muchas reuniones, son muchas charlas hasta que empezás a encontrar un punto de tracción que le interesa a todos. Y ahí aparecen algunas ideas. Pero bueno, creo que el tema es ese, ¿no? Estar como abierto, ¿no? E imaginar que una línea en un dibujo, digo, mucho más que una línea en un dibujo. Bueno.